que me puede dar perdón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz. Gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, de la muerte despertó mi corazón. La esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz. Gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz. Hijo de Dios, te diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual, solo de Jesús, la sangre de Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias por tu misericordia. Porque para siempre, Dios.
misericordia es, que para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, misericordia es, porque para siempre Dios, misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre Dios, misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, para siempre Dios, tu misericordia. Mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, para siempre misericordia. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es. Estimados hermanos y amigos presentes, buenos días. Agradezco a Dios esta oportunidad de darme el privilegio de dirigirme a cada uno de ustedes para llevarles el mensaje de la palabra de hoy con el tema Pueblo de Judá indiferente a escuchar la palabra de Dios. Contenido en Jeremías, capítulos 7 y 8. Hermanos, agradeceré por vernos en actitud reverente. Vamos a orar. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre mío, gracias por este momento, esta oportunidad, Señor, que me das de poderme dirigir a cada uno de mis hermanos. Te pido, Señor, que me des sabiduría, entendimiento y pongas en mis labios, Señor, las palabras que debo decir. Asimismo, Señor, te pido que a cada uno de nosotros nos des comprensión, conocimiento, Señor, de tu mensaje, de tu palabra. Hermanos, en esta parte les voy a solicitar tengan un lapicero, hoja de papel para tomar nota y mantener siempre abiertas sus Biblias. Daremos nosotros lectura a la palabra porque los capítulos 7 y 8 son extensos, son 56 versículos que vamos a leer y quisiera que siempre los tengan abiertos porque cuando comience a predicar cada uno de cada capítulo voy a hacer la apreciación del contenido de cada uno de una forma general y mencionaré cada versículo. Entonces, hermanos, vamos a iniciar la lectura del contenido en versión Valera
60. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclamad ahí esta palabra. Y di: oí palabra de Jehová todo Judá, lo que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. No fiéis palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, por formalismo. Pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esta cueva de ladrones delante de vuestros ojos, esta casa la cual es invocado mi nombre, y aquí también yo lo veo, dice Jehová. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ve lo que hice por maldad de mi pueblo de Israel. Ahora, pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, dice Jehová, y aunque os hable temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis, haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, a este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice a Silo. Os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme ira. ¿Me provocarán ellos ira? Dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. Castigo a la rebelión de Judá.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. ¿Por qué no hablé yo a vuestros padres, con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto? Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron, ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová, su Dios, ni admitió corrección. Pereció, y la verdad y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llantos sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofer, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Por tanto, he aquí, vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofer, ni valle de Hinón, sino valle de matanza, y serán enterrados Tofer por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante, y haré cesar las ciudades de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Capítulo 8. Capítulo 8, hermanos. 8:1. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes, y los huesos de los sacerdotes, y los huesos de los profetas, y los huesos de los moradores de Jerusalén, fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol y a la luna, a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron, no serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Y escogí la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que pueden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén rebelde, con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño
y no han querido volverse. Escuché y oí. No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y las golondrinas guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. ¿Cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente se ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto daré a otros sus mujeres, sus campos, a quienes la conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, y todos hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán por tanto entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los cortaré de todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y los que les he dado pasarán de ello. Porque no estamos sentados, reunidos, y entremos en la ciudad de fortificados, y perezcamos ahí, porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer, y no ha dado a beber aguas de hiel, porque pecamos con Jehová. Esperamos paz, y no hubo bien, Dice, día de curación, y he aquí turbación. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, el sonido de los relinchos. En sus corceles tembló toda la tierra, y vinieron, lo devoraron la tierra y su abundancia, a la ciudad y a los moradores de ella. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra las cuales no hay contaminación, y os morderán, dice Jehová. Lamento sobre Judá y Jerusalén, del 18 al 22 versículos. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está ella en su rey? Porque me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy en espanto, me he arrebatado. No hay bálsamo en Galap, no hay ahí médico, porque pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo. Amén. Esta es la porción de la palabra, de lo cual vamos a predicar el día de hoy. Hermanos, para comprender mejor la misión encomendada por Dios al profeta Jeremías, que ya ha sido explicada en prédicas anteriores, trataré de ubicarme en el momento de su misión de los capítulos de esta prédica. Tenemos el periodo del reino dividido, en este caso de Judá e Israel. Antes era el Reino Unido,
Vamos a Jeremías. Estaba dentro del año 625 y 585 antes de Cristo, para que tengan una idea. 625 y 585 antes de Cristo es la prédica de lo que estamos planteando hoy, pero esto nos permite ubicarnos en este momento de esa época, en una época política, religiosa, de idolatría, muy turbulenta, muy difícil para el profeta Jeremías, en la que Dios le hizo el llamamiento divino y la misión que le encomendó. En Jeremías 1:5 fue santificado por Dios como profeta, a pesar de su corta edad. Era descendiente de familia de sacerdotes y dio autoridad dada la situación de idolatría, de maldad, de corrupción de su pueblo. Pero para esto, en esta situación muy difícil, Dios le dio la protección divina. En Jeremías 1:8, Él le dice: no temas no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Entonces vemos que Dios siempre está con nosotros en todo momento. Está con Jeremías, está conmigo, está contigo, con todos nosotros. Entonces, y dentro de ya el tema expuesto de los capítulos 7 y 8 que hemos leído, ¿no? El tema de prédica lo he dividido en 3 puntos importantes. En el primer capítulo lo he dividido en dos puntos. Uno, mensaje de advertencia y reiteración de la palabra de Dios a Judá. ¿Para qué? Para mejorar sus caminos y obras. Y el punto 2 es la impureza de la rebelión de Judá. El primer punto está comprendido Jeremías 7:1 al 20 y el segundo del 21 al 34. Y el tercer capítulo es relacionado con el capítulo 8, versículos 1 al 22 de Jeremías. Es la arrogancia y juicio que se hace a los líderes y pueblo de Judá. Entonces ese es el tercer punto. Bueno, en el punto 1 que ya hemos mencionado, mensaje de advertencia, reiteración de la palabra de Dios a Judá para mejorar sus caminos, también lo he dividido en 4 puntos. Uno es el llamado al arrepentimiento. A, llamado al arrepentimiento. B, a evitar las falsas confianzas y idolatrías. C, el castigo por la sordera espiritual. Y en el 4, la denuncia del pecado y enojo de Dios. En el A, llamado al arrepentimiento con promesas divinas. Hermanos, yo quisiera que cada uno de ustedes vaya viendo en sus Biblias abiertas para que comprenda mejor, porque si vuelvo a leer todos los versículos, se me va a ir todo el tiempo. Son 56 versículos. Dios encomienda a Jeremías entregar un mensaje al pueblo de Judá. Pero este mensaje debía ser en la puerta del templo, donde entraba y salía el pueblo, los sacerdotes, todos los que iban al templo los días domingos. Era la casa de Dios. Y Dios advierte a través de Jeremías que para que mejoren sus caminos y sus obras. O sea, ese es el objetivo del mensaje del Señor a lo cual Jeremías le había encargado. Y bueno, pero aparte de eso, había otra promesa, que en el versículo 3, y os haremos en este lugar tierra que di a sus antepasados. Dios está haciendo, hermanos, acá un llamado al pueblo de Judá con promesa. Hermanos, vemos este llamado divino de Dios al arrepentimiento a través de la predicación.
Y en el versículo 3, que arreglemos nuestros caminos. Arregla, que nos arrepintamos, que se arrepiente el pueblo, ¿no? Y que la asistencia al templo de Jehová en adoración solamente se hacía por formalismo, por hipocresía, aparentando que aman a Dios, pero ellos estaban alejados de Dios. Por eso, en el versículo 7:4, vean ahí en su versículo 7:4, dice que no fíes en la palabra de mentira, engañosas. Y como dice también William MacDonald en el comentario bíblico del Antiguo Testamento sobre los hombres de Judá, dice, pensaban y estaban seguros que Dios nunca permitiría la destrucción del templo, que el templo fuera destruido. O sea, ponían falsa confianza en la estructura, en el edificio, en lugar de confiar en Dios, quién era el que lo habitaba, ¿no? Entonces, esto es importante. Pero les hace la promesa divina, ¿no? En el versículo 7, ¿no? Que no, a los que no, les hace la promesa divina que no oyen, porque andan en un mundo de pecado, en un mundo de hipocresía, de corrupción. O sea, no escuchan. Hermanos, Dios les promete morar en la tierra que dio a vuestros padres y para siempre en Canaán, donde había paz, gozo. Y Dios le dice, esto lo hace ya en tono conciliatorio, porque ya en las prédicas anteriores hemos visto que viene reiterando una vez y otra vez más, a través de la palabra de Jeremías, el Señor, para que haga un cambio. Entonces, pero acá nuevamente lo hace en tono conciliatorio, en tono estimulante. En esta tierra vivirán en paz, en gozo. Vemos hasta dónde llega la misericordia de Dios. Y asimismo esa misericordia también llega a cada uno de nosotros, hermanos. Entonces, en el punto B del mensaje de advertencia y reiteración, vemos evitar las falsas confianzas, idolatrías y contaminaciones de maldad y pecado. Hermanos, acá vemos, quisiera que abran, sigan abiertas sus Biblias y vean en el versículo 8, 9 y 10. Acá vemos que a medida que el profeta va progresando en su sermón, su tono va cambiando al recordar a la nación sus pecados, porque no escucha. Y dice, ¿por qué confiáis en la palabra de mentira y engañosas? O sea, ellos confían en la palabra de sacerdotes, de líderes, que llevan la mentira, llevan el engaño, llevan a la idolatría. A ellos creen. Pero en la palabra de Dios están alejados, están haciendo ellos de la casa de Dios, que es casa de oración, como muy bien se dice, una cueva de ladrones. Iban solamente por formalismo, por legalismo, quemaban incienso al Baal, hermanos, y no a Dios. Eran otros dioses falsos. Entonces, pensar, hermanos, qué dirigentes y qué pueblo iban al templo y presenciaban la adoración. ¿A quién ofrecían el holocausto? Y ellos comían y seguían haciendo lo mismo cuando salían del templo. Se iban al templo, se humillaban, pedían, pero su corazón no cambiaba nada. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que cuando salían, seguían igual. Ejemplos.
Si todos venimos a nuestra iglesia, todos venimos a nuestra iglesia los días domingos, participamos en la oración, participamos en la Santa Cena y otros servicios que hay en la iglesia, y cuando salimos del templo y seguimos haciendo lo mismo, ¿qué pasa? ¿Estamos en buenas actitudes o actitudes equivocadas, actitudes de maldad ante Dios, actitudes de pecado, o estamos adorando otros ídolos? ¿No? O sea, cuando salimos vamos a la fiesta de adorar determinados santos, determinadas cosas, entonces estamos en idolatría y desobediencia a Dios. Piensen, hermanos, que una religión sin obediencia a Dios no sirve para nada. Y esa era la preocupación de nuestro Padre Celestial. Por eso Él tendía la mano, reiteraba los mensajes, lo hacía con amor, ¿no? Veremos al final nosotros del libro, después de varias prédicas, vamos a seguir enseñando qué es lo que pasó con el pueblo de Judá, qué es lo que pasó con el templo. Lógico que todos fueron destruidos y todo terminó en desolación. Vean en Mateo 21:13. Hermanos, vean Mateo, anoten, Mateo 21:13. Lo que Dios hace a través de los profetas nos llama al arrepentimiento y mejoremos nuestros caminos, porque el autoengaño siempre termina en tragedia, siempre termina en desolación, como lo vamos a ir viendo en esta prédica. Luego tenemos el punto C del versículo del capítulo 1, mensajes de advertencia y reiteración de la palabra de Jehová. El punto C es que habrá castigo por sordera espiritual y malas obras. Y eso lo tenemos en los versículos 13, 14, 15 y 16. Anoten. Habrá castigo por sordera espiritual y malas obras por desobediencia. En el versículo 13 y 14, como ustedes pueden apreciar, hay un llamado divino por las malas obras, por la sordera espiritual. No oír su palabra. Les promete mejorar el casa de adoración que prometió a sus padres. Y ahora ellos, pero no responden a todo lo que Él les ofrece. Oídos sordos, hermanos, tengamos presente, cada día debemos obediencia a los llamados de Dios, aplicar la verdad. Si no, nos rechazaría, como dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Eso dice Gálatas 6:7. Advertencia, como veremos lo que trae la desobediencia. En el versículo 15, hermanos, 7:15, por no entendimiento de exhortaciones y por el pecado que separa, lo dice, los echaré de mi presencia. Pero dice castigo, cautividad, hace amenaza de juicio. Entonces, viendo lo que hace el pueblo de Dios, tanta maldad, no hay arrepentimiento, así oré, no le escucharé. En el versículo 16 dice, ¿por qué? Están separados de Dios. Dios le prohíbe a Jeremías. Dios le prohíbe a Jeremías no interceder. No ores por este pueblo que ora por dioses ajenos. Hermano. Y en el punto 4, que es el D del mensaje de advertencia y reiteración, dice, denuncia del pecado y enojo de Dios, versículos 18 al 20.
En el 18 vemos, hermanos, tengan sus Biblias abiertas, vayan viendo, en el pueblo, incluidas familias, hacen labores para preparar ofrendas dedicadas a dioses falsos, ¿no? En la cual están desde los hijos, los padres, las esposas, y eso hacen provocar más la ira de Dios. Y ver también en Corintios 10:22, anoten, ver Corintios 10:22, no somos más que Él, más que el Señor. En el versículo 20, aquí Jeremías anuncia el enojo de Dios, anuncia la destrucción sobre hombres, animales, la naturaleza, denuncia el pecado y anuncia fuego. Dios declara su furor y su ira que derramará sobre ese lugar. Versículo 20. Hermanos, acá vemos, el pueblo no se arrepiente, no regresa a su camino, y todos están involucrados en la idolatría, niños, jóvenes, adultos. ¡Qué decepción para el Señor! Solo debemos adorar al Creador, solo a Él. Y en el punto 2 del primer capítulo 7 que estamos viendo, hemos titulado, como ya les dije, la impureza de la rebelión de Judá, del 21 al 34, porque fueron desobedientes a pesar de reiterados llamados. Dios, a través del profeta Jeremías, en el versículo 23, reitera como súplica divina, miren hasta dónde llega la misericordia de Dios a su pueblo, una vez más su palabra, o sea, reiterando que anden en el camino que Él mandó, más os vaya bien. Pero en los versículos 24 y 26 vemos, miren hermanos ahí, versículo 24 y 26, vemos que no obedecieron a Dios y continúan en el pecado, dureza en su corazón malvado, sordera espiritual, terquedad, caminar en pecado. En Efesios 2:2 dice, caminar como impío en pecado, de desobediencia, es obra de Satanás, hermanos. Entonces, hermanos, como ven, estas actitudes de desobediencia a Dios, nosotros, ¿qué sentimos cuando obedecemos a Dios, hermanos? ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? ¿Temor? ¿Vergüenza? ¿Sentimos que andamos mal con Dios? ¿Que andamos en pecado? Sabiendo que Dios nos puede castigar. Arrepentirnos ante Él. Corregirnos ante Él. Perdón ante Él. ¿No? Para que en el juicio, si no en el juicio final, tenemos que rendir cuentas. Y en el punto B de este segundo capítulo, la impureza de la rebelión de Judá, tenemos B, dice, por la impureza de Judá al servicio de la idolatría. Es del 27 al 34. Sigan viendo en sus Biblias, hermanos, abiertas, como les dije. Luego vemos en los versículos 30 y 31, en casa de Dios pusieron sus abominaciones los hacedores de maldad, amancillándola. Y como vemos en el 31, han edificado estatuas en los lugares de Tofet, en el valle del hijo de Hinón. ¿Para qué? Miren lo horrible que es. Para quemar en fuego a sus hijos o hijas como sacrificios humanos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Son cosas que yo no les mandé. Y Jehová a este lugar le llamó el Valle de la Matanza. Vemos acá hasta dónde llega la idolatría y sus abusos en el macabro pecado de Judá, al sacrificio de niños, ¿no? A la deidad pagana de quién? De Moloc,
en el cual Jeremías hacía incisivas acusaciones, eran insensibles, no les produjo ningún pesar ni culpabilidad, desde el pequeño hasta el grande, incluidos los sacerdotes, los líderes, obraron con engaño, pastores, fatuos, consejeros, apóstoles, y por todo esto muy pronto el pueblo verá su desolada ciudad, que va a estar resudida a escombros, hermanos. Soledad, escombros, nadie. Entonces en el versículo 33 dice: serán los cuerpos muertos de este pueblo, no serán sepultados, para comida ¿de quién? De las aves del cielo, de las bestias de la tierra. Y en el versículo 34, ¿no? de las ciudades de Judá habrá desolación. Hermanos, qué terrible situación de idolatría, ¿no? Lean bien el versículo 34. Qué situación de idolatría. ¿Qué siente de esto su corazón de maldad, del corazón del hombre, hermano? ¿No? Qué triste, ¿no? Estas cosas que pasan. Y ahora vamos al capítulo 3. Arrogancia y juicio al pueblo de los líderes de Judá. Entonces ese capítulo es lo que se ha dado al capítulo 8, 1 al 22 de la Biblia que hemos leído. Entonces eso lo he dividido en dos. Uno, con arrogancias, con arrogancia se creían sabios los líderes de Judá. Vemos las acciones de temeridad. Del 1 al 11, hermanos, lean. Del 1 al 11, y a lo que hemos leído. Veamos las acciones de temeridad, las acciones de maldad, las acciones de codicia de un pueblo alejado de Dios. En el versículo 1 y 2 vemos aquí las malas acciones de la profanación de los sepulcros. ¿Quiénes sacaron? A los huesos de los reyes de Judá, de los príncipes, de sus sacerdotes, profetas, moradores, fuera de los sepulcros, y los esparcieron el sol, la luna, o sea, por diferentes lugares, a quienes ellos amaron, sirvieron antes, y a quienes se postraron y veneraron. No serán enterrados ni recogidos, serán como estiércol para la dispersión y desesperanza. Hermanos, acá vemos que todos habían pecado y serían castigados, incluido a los muertos, que con esto se irían al total olvido. Mala generación, llena de desesperanza. Qué tristeza y qué decepción para nuestro Señor, ¿no? Y en los versículos 5, 6 y 7 continúa esta mala generación reincidente, terca, rebelde, mentirosa, que no ha querido volverse a reconocer su maldad. Les gusta hacer la justicia propia, les gusta la justicia de hombres, no de Dios. No tienen arrepentimiento porque no reconocen su maldad y actúan dentro de eso con temeridad. Pueblo y líderes actúan con arrogancia, terquedad, como hemos leído en el versículo 7. Nos dice también que los animales, los cigüeños, las tórtolas, las golondrinas, guardan el tiempo de su venida. O sea, ellos conocen en qué momento vienen las estaciones, en qué momento cambian. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Entonces no entienden. Pueblo terco. En el versículo 10 vemos la codicia, la avaricia, ministros y dirigentes infieles, desde el más pequeño morador hasta los más grandes, siguen los profetas, sacerdotes, todos hacen engaños. Detrás de la dureza moral del pueblo están los líderes que dirigen mal, quienes debían aplicar la palabra de Dios. No lo hicieron, fueron complacientes con el pueblo.
Por esto, en el versículo 13 también vemos, hermanos, lean, dice Jehová, los cortaré o arrancaré del todo, como se hace. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y caerán las hojas. Y se entiende que el viento las arrebatará, los agricultores los quemarán, o sea, al final terminan como abono. Al pueblo se resigna a perecer en la ciudad. En los capítulos 16 y 17 vemos los instrumentos del juicio. Vean bien, hermanos, en el 16 dice los instrumentos del juicio y la destrucción contra los cuales no hay encantamiento. Acá vemos nosotros ya los estruendos y todo del ejército babilónico que va a venir. Y en el B tenemos del versículo 16 al 22, tomen nota, el anuncio del juicio divino. ¿Qué vamos a ver acá? Veremos la destrucción, veremos la aflicción, el lamento, el juicio de Dios. Entonces, en los 16 y 17, los instrumentos de juicio y destrucción, contra los cuales no hay encantamiento del ejército babilonio que viene a tomar posesión. Acá ya vemos, hubieron expectativas de paz hechas por Jehová y no hubo. Ahora vemos los instrumentos del juicio de Jehová. Vemos la destrucción repentina devorada a la tierra. No hubieron inclusive lluvias y su abundancia. Y vemos la aflicción, todo por consecuencias del pecado del hombre. Así es el juicio de Dios. Y en el versículo del 18 al 22, hermanos, vemos el lamento, el dolor, la desesperanza del mismo pueblo de Judá y Jerusalén, quienes por su vanidad, por su mentira, por su engaño, por su idolatría, por abandonar a Dios, quien nos ofreció tierra prometida, les ofreció gozo, les ofreció tantas cosas, no escucharon, y lo contrario, delante de él, adoraban otros dioses, provocaron la ira de Dios. Entonces, perdieron, ¿qué cosa? La oportunidad de ser salvos. Jehová en su misericordia de advertencias reiteró a través de Jeremías, volver a su redil, pero buscaron la solución de hombres, de malos dirigentes, malos sacerdotes. Su enfermedad no era la de medicina, su enfermedad era espiritual, era del corazón. Tenían el corazón alejado de Dios. ¿Por qué? Por haberse separado de Dios. Solo nos queda el lamento y desesperanza de lo que sufren los pueblos de Judá por estar separados de Dios. No quisieron volver un pueblo que vive en apariencias, sin esperanzas, que solo confía en la doctrina y falsas enseñanzas. En las próximas prédicas, hermanos, iremos viendo todas estas consecuencias terribles por apartarse de Dios, pero que todos y cada uno de nosotros, como miembros de esta iglesia, debemos nosotros tomar todas las precauciones de evitar por los malos dirigentes, por las malas personas que nos guían, ir por caminos equivocados de idolatría, como está sucediendo en nuestros medios y en el mundo entero. Hermanos, algunas recomendaciones que se les puede dar como consecuencia de lo que ya hemos explicado. Evitar estar involucrados en adoración de dioses ajenos. La idolatría es un pecado que detesta a Dios y castiga. Acá en el país tenemos casi 2000 distritos
y tenemos como 2000, creo, santos diferentes, y que muchos trata de adorar en lugar de hacerlo a Dios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de esas cosas, evitar confiar en las religiones, en la religiosidad falsa. ¿Qué cosa es? Falsa confianza. Debemos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Confronta todo con la Biblia, con la palabra de Dios. Y 3, piensa que el pecado es la separación espiritual de Dios, y la paga del pecado es la muerte. Solo Dios en su misericordia restaura a su pueblo arrepentido, al no escuchar las advertencias que Dios nos da, como lo ha hecho con el pueblo de Judá, reiteradamente, inclusive con promesas, muchas promesas al pueblo, de paz, de gozo, de darle tierra, de darle tranquilidad, todo, pero no supo escuchar. Entonces, a través del mensaje de Jeremías lo hemos visto. Por eso este pueblo fue castigado, será castigado siempre. Y el pueblo que solo escucha a los falsos profetas, lo llevan a la idolatría, a la separación de Dios, llegan al juicio final por separarse de Él. Hermanos, gracias a cada uno de ustedes por este mensaje.